Toda la ciencia y todo el conocimiento parte con la curiosidad, con el dudar, con el criticar, ¿ya? Entonces, esta actividad, el sentido de esta actividad, como se explicaron en el afiche que ha estado pegado hace ya varios días, en el pendón de la entrada dice, sembrando dudas para... Cosechar verdades. Muy bien, de nuevo, muchas gracias por la participación. Dice, sembrando dudas para cosechar verdades, ¿ya? Y esto, la idea es que ustedes sean capaces de aplicar y que tengan esta actitud siempre en sus vidas, no solamente con las cosas científicas. Cuando tengan un trabajo, si usted no está conforme en ese trabajo, cuestióneselo, dude de por qué hace las cosas, pregúntese y sea perseverante y trate de llegar a las respuestas para que sea una persona consciente, ¿ya? Para que viva su vida, ¿ya? Y no solamente pase por ella, ¿ya? Ese es el fin, el sentido de esta actividad, ¿ya? De que puedan cuestionarse, sean personas críticas, ¿ya? Así que, hechas estas palabras ya, vamos a dar por inaugurada la primera feria científica. Consiste en hacer cruces genéticos, ¿ya? Ustedes se preguntan, oh, pero un cruce genético es un transgénico, es una fruta, es un tomate que se mete al refrigerador y no se congela. No, un cruce genético es mucho más simple. Un cruce genético se da en la naturaleza, un cruce genético se da constantemente entre las bacterias que nosotros no podemos ver. No es tanto así. Un cruce, y lo que vamos a hacer ahora, o lo que se trata de hacer en la sala de clase, es hacer un cruce genético con las cepas de la mosca de la fruta. ¿Han escuchado hablar de la mosca de la fruta alguna vez? ¿Cómo es la mosca de la fruta? ¿Es una verdecita? No, la mosca de la fruta no es una mosca verdecita. La mosca de la fruta es una mosca mucho más chiquitita que se alimenta de los frutos en fermentación, que es diferente, y es la que ustedes pueden ver ahí. Esas son las cepas mutantes de Drosophila melanogaster. ¿Por qué es importante? Porque con esta mosquita, fíjense que se ha estudiado la genética y los patrones de herencia hasta llegar a la genética actual, que es mucho más sofisticada, donde nosotros podemos obtener recursos, podemos obtener plantas que no mueren, gracias a el entendimiento de la genética básica. Entonces, yo les quiero, los que estén más interesados, los invito a pasar para que se den cuenta de las diferentes mutantes que se encontramos acá en las cápsulas de Petri, que son estas capsulitas donde se posa el material genético, o sea, el material científico, ¿no es cierto? Y para que se den cuenta bajo lupa y bajo pinza, que son los típicos utensilios que utilizan los científicos relacionados con la entomología, ¿no es cierto? Que es el estudio de los insectos, ¿ya? ¿Ustedes sabían que las arañas no eran insectos? No. Son insectos. Las arañas no son insectos. ¿Por qué no son insectos, señor Guillo? Porque eres un doctor magíster en ecología y evolución. Los insectos se caracterizan generalmente por tener 3 pares de patas, las arañas tienen 4 pares de patas, los insectos tienen 3 segmentos, cabeza, tórax y abdomen. Las arañas tienen solo 2, cefalotórax y abdomen. Durante otras características que también los diferencian, pero básicamente son como las más evidentes. Ya, gracias. Entonces, podemos darnos cuenta de que el insecto de la Drosophila melanogaster ha sido estudiado durante años para entender los patrones de la herencia, porque una sola especie cuenta con diferentes mutantes. ¿Y ustedes saben lo que es un mutante? ¿Han escuchado hablar? No es el Transformer que sale en las películas, que es un superhéroe o es algo fuera. No, un mutante es simplemente un organismo que sufrió una variación en su ADN. ¿Sería posible lo de realizar los cruces o está más complicado?
Intentarlo al menos. Es que no se pueden abrir las cápsulas porque si se escapa una, voy a producir daño nuclear. Porque estas cepas son mutantes. Son mutantes, se dan en la naturaleza, pero no se dan de forma habitual. Entonces puedo producir un desequilibrio en el... ¿Y cómo generaste esas moscas mutantes? ¿Tú las creaste? O sea, tú no las creaste, No. No eres Dios. Pero tú las... No, lo que hacen los laboratorios, por ejemplo, es generar varios cultivos. Esto es un cultivo, por ejemplo, así se mantienen las moscas que yo les hablo en los laboratorios, ¿ya? Ese es su alimento, ¿no es cierto? ¿Y qué es? El alimento está compuesto esencialmente de levadura, se alimenta de la levadura. Y es una mezcla de levadura con azúcar, porque el azúcar alimenta a la levadura y la mosca se alimenta de la levadura. Y la levadura es un hongo, que se ocupa también para el pan, queque. Personales, porque creo que los objetivos generales o los objetivos del proyecto, ya lo mencioné, son básicamente que los estudiantes sean capaces de cuestionarse sobre lo que ocurre a su alrededor, básicamente sobre la naturaleza, a través de metodologías, digamos, prácticas, empíricas, le encuentren las evidencias que les permitan responder a sus preguntas. Y de esta manera son estudiantes críticos y contribuir al proyecto que tiene la escuela, que es generar estudiantes críticos. Con respecto a la feria, durante todo el año se trabajó en temas de contenido, clases más teóricas, pero dentro del último semestre, se divide, el año académico acá en la escuela se divide en trimestres. Los primeros 2 trimestres trabajamos en temas de contenido y la idea era finalizar el año con proyectos. El proyecto de la Caleta Azul igual es un proyecto que yo creo que dentro de sus ambiciones está la idea de generar una propuesta distinta de educación que no solo, ¿cierto? No solo contemple o no solo le dé importancia a los asuntos más formales o más verticales que tiene la educación, básicamente ligado al tema del contenido y a lo conceptual. Yo creo que la Caleta Azul también se propone dentro de su proyecto un trabajo transversal en el cual el horizonte, ¿cierto?, es formar estudiantes que sean empíricos, estudiantes que sean conscientes de su entorno, de su espacio, y que también en la práctica y en el desarrollo de distintas actividades puedan ir generando ciertos aprendizajes que resulten a la postre significativos. El proyecto de ciencia que fue lo que ustedes ahora grabaron es una expresión más de esa propuesta de aprender haciendo, de generar otro tipo de dinámicas para lograr aprendizaje, no solamente estar en un aula recibiendo contenido y no sé, lo que uno entiende más como la educación más formal, sino que también generar lazos, trabajos adicionales, coordinación, organización y una serie de aspectos que son, yo creo, fundamentales para lograr este objetivo un poco mayor de generar estudiantes críticos y propositivos, ¿cierto? Que de alguna u otra forma vayan transformando su espacio. Ya chicas, empecemos. ¿Cuáles son sus nombres? Mi nombre es Reyes Quijada y el mío es Anayel Burgos. Cuéntenos de qué trataba su proyecto. Bueno, resulta que todos se supone que venimos de un ancestro. Tenemos uno de dónde provenimos, por lo cual el primero de nosotros es el Australopithecus, que es el ancestro que tenemos, que fue el primer
primer bípedo, que es el que comenzó a caminar, no erguido, pero sí sobre sus dos pies. De ahí vinieron los otros 4 que fueron el Homo habilis, Homo erectus, el Homo neandertal y el Homo sapiens, que es el actual que tenemos, del cual somos. Nosotros tratamos de demostrar la evolución desde el simio hacia el hombre, la conexión que teníamos y nuestro ancestro común. Y para eso hicimos la calavera y medimos su capacidad craneal, investigamos sus habilidades, sus descripciones, y de eso más o menos. ¿Cuánto tiempo les llevó el proyecto? ¿Un mes? Sí, más o menos. 10 meses. ¿Creen que este fue un paso o quizá un tipo de ayuda con lo que quieren seguir estudiando más adelante? ¿Les sirvió de algo más allá que solo por una nota o un experimento que les pidieron? Sí, de hecho nosotros lo quisimos hacer con más esfuerzo porque quisimos entrar más al fondo de lo que tenemos que saber como personas. Sí, la verdad es que, bueno, para mí este trabajo de ciencia, por un lado, tanto los ayuda para pasar, ya que este es el último año que tenemos aquí. Bueno, ya no voy a estudiar nada respecto a conciencia, desafortunadamente, pero no significa que no